Bien, amigos contraculturales, esta tarde vamos a llevar a cabo una entrevista con el historiador Jorge Arroyo. Con él vamos a tratar un tema muy interesante y que no se trata muy seguido en los medios de comunicación social, y de que hablamos muy poco, ¿no? Y que tiene una gran importancia para la historia de nuestro país. Estamos hablando del conflicto del 41. Muy buenas tardes, maestro Jorge Arroyo. Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos tus radioescuchas allá en Huancavelica y a los amigos que nos siguen por el Facebook. Sí, así es, porque estamos en estas plataformas y le agradecemos el tiempo que nos brinda. Ya usted es un amigo del programa y de la radio. Muchas gracias. Y lo hemos llamado para que nos ilustre sobre un hecho muy importante. La guerra del año 41, el conflicto del 41, tiene algunas de esas definiciones que nos va a ir usted aclarando. Y empezar con el programa. ¿Qué fue este hecho histórico, maestro Jorge Arroyo? Bueno, esta guerra, ¿no?, de 1941 se podría decir que es el resultado final de una serie de relaciones tensas que hay en el siglo XX entre Perú y Ecuador, ¿no?, por una situación limítrofe que no se había resuelto, ¿no?, pero que, como digo, se habían convertido en relaciones tensas durante todo el siglo XX, ¿no?, siendo el punto más álgido, ¿no?, el inicio pues de hostilidades, ¿no? Ahora, hay que recordar de que Ecuador, cuando nace como país en 1830, ¿no?, cuando se separa de la Gran Colombia, del proyecto federativo de Bolívar, había desde ese tiempo reclamado ciertos territorios, ¿no? Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Los reclamaba como suyos, ¿no? Entonces, estas relaciones entre Perú y Ecuador, de pedir Ecuador territorio, llevarían a una acción militar, ¿no?, en este mismo siglo XIX, donde Ramón Castilla invadió hasta Guayaquil y puso fin a las pretensiones ecuatorianas. Sin embargo, los ecuatorianos continuaron con este pedido, con este reclamo de acceso hacia la Amazonía, ¿no? Y ya en el siglo XX, ¿no?, esta situación continuó sin resolverse y tuvo, pues, como digo, su punto más alto en la guerra de 1941. Bien, maestro, aquí necesitamos que nos aclare un punto. Se dice que cuando el Perú estaba afrontando la guerra del Pacífico, estas partes del norte del país fueron de alguna manera tomadas por los ecuatorianos. ¿O hubo algún intento de tomar estas tierras peruanas y adueñárselas por parte de los ecuatorianos? La verdad es que en ese punto los historiadores todavía siguen investigando, ¿no?, cuál fue el accionar de Ecuador durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero lo cierto es que el Perú buscó de una manera u otra, ¿no?, cerrar ese flanco, ¿no?, en el norte, ¿no?, por medio de conversaciones. El inconveniente es que había el temor, ¿no?, de que Chile, que había avanzado pues con la expedición Lynch, se juntase pues con tropas ecuatorianas y agravasen más la situación, ¿no? Entonces, esto todavía es materia de estudio, ¿no? Se sigue investigando cuál fue la participación directa y oficial del gobierno ecuatoriano con respecto a la participación en la guerra del Pacífico, ¿no? Bien, cuando se inician las hostilidades
¿no? ¿Quién era presidente del Perú en esa época? En el Perú el presidente era Manuel Prado y Ugarteche, ¿no? Mientras que en Ecuador era el presidente Carlos Arroyo, ¿no? Ya. ¿Cuándo en sí inicia la guerra? Bien, ya el año, hay un punto que debemos tener bastante en claro, ¿ya? Vamos a hacer un poquito así de historia rápida, ¿no? Hay un antecedente en 1910, ¿no? Entre el Perú y Ecuador, que incluso el primer gobierno del presidente Leguía moviliza tropas hacia la frontera, ¿no? Porque se buscaba una intervención por medio del rey de España que le pusiese fin a esta disputa territorial. Pero el caso es que no se logra ello, ¿no? Y recién en la década del 30, en el gobierno de Benavides, en 1936, se fija una línea llamada de statu quo, ¿no? Esa línea, ¿no?, que dejaba la situación fronteriza y territorial tal y como se encontraba a la espera de una solución diplomática, ¿no? El Perú lo que buscaba era una solución internacional, ¿no? Y lo que buscaba Ecuador era una situación o una resolución entre pares, ¿no? Entre los mismos dirigentes y embajadores peruanos y ecuatorianos. Entonces, con esta línea de statu quo de 1936, se debió haber esperado, vuelvo y repito, una situación diplomática, pero no se llega a ello. La historiografía peruana señala de que es Ecuador quien invade y muchas veces traspasa esa línea fronteriza, ¿no? Que statu quo significa que se mantengan las cosas tales y como están, ¿no? Y eso generaría que en julio, el 5 de julio de 1941, ¿no?, se rompan las hostilidades, ¿no? Se abra ya definitivamente una guerra, ¿no? En la emboscada de Bromador, ¿no?, que es una acción perpetrada por los soldados ecuatorianos que terminan emboscando a campesinos peruanos, ¿no? Cuando uno va buscando información en la red sobre este conflicto, se encuentra con algo que ya es típico en las redes, ¿no? Hay poca información producida por nosotros, por así decirlo, por los peruanos, y mucha información producida por los que han sido en ese momento nuestros enemigos, ¿no? Por ejemplo, encontramos bastantes páginas chilenas que hablan sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Cantidad y pocas sobre páginas peruanas. De igual forma se repite cuando uno investiga, quiere buscar información en la red sobre este conflicto. Hay mucha información ecuatoriana, videos, ¿no?, escritos, y poca peruana. Pero de la poca peruana que se ha encontrado, se encuentran también temas o páginas concisas. Los ecuatorianos dicen de que fue el Perú el agresor, ¿no?, y que con un gran ejército de más de 20.000 hombres invadieron el Ecuador, y que incluso ahí veo, ¿no?, su presidente de la época afirma que Perú tendrá que pagar las consecuencias morales, históricas, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué ocurre este? Bueno, dos cosas ahí, ¿no? Primero, con respecto a la bibliografía, que es poca, ¿no? Sería interesante, tenemos un testimonio que es contundente, ¿no? Hay un libro del general Eloy Ureta, del comandante en jefe del ejército peruano, llamado Apuntes sobre una campaña, 1941, que fue editado en Barcelona en el año de 1953. Y luego el general Felipe de la Barra, ¿no?, tiene un libro llamado El conflicto peruano-ecuatoriano y la victoria de la campaña del 41 de 1969, ¿no? Son dos libros que uno los puede consultar en una biblioteca, en especial el del general de la Barra, ¿no?, que son testimonios, en especial el de Ureta, de primera mano, ¿no?, porque es un actor, es el actor principal, ¿no? Ahora, ¿por qué hay poca bibliografía con respecto a este triunfo, ¿no? ¿Y por qué en Ecuador hay más? Bueno, respondo por la segunda parte, ¿no? Ecuador tiene que asentar de una manera u otra, tiene que construir su historia, ¿no?
Es un país que en 1830 recién nace, por así decirlo, entonces tiene muy poca historia, ¿no? La historia precolonial, bueno, sabemos pues de que parte de Ecuador perteneció al Tahuantinsuyo, habían otras culturas, otras sociedades que vivían ahí, pero que no son ecuatorianas, pues, ¿no? Y luego cuando llegan los españoles, la audiencia de Quito respondía a la capital del virreinato, que era Lima, ¿no? Y todo esto va a ocurrir hasta que los reyes Borbones dividen el virreinato del Perú y crean el virreinato de Nueva Granada, y ahí ocurre algo interesante, ¿no? Mientras que Quito pertenece al virreinato de Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá, Guayaquil queda bajo órdenes de Lima, ¿no? Entonces, ahora cuando llega la independencia, Quito y Guayaquil ambos proclaman su independencia y luchan por aparte, y son objeto de asimilación por parte de Bolívar. Entonces ellos no tienen una historia propia, sino siempre están dependiendo de alguien más. En cambio, en el caso peruano no ocurre lo mismo. Ahora, ¿por qué esta guerra no es reconocida, no salta tanta la bibliografía? Es porque se han insistido, se han machacado, a falta de mejor palabra, en las derrotas, que el Perú es un país que siempre derrotado, y no se le hace la justicia a esta guerra de 1941, y además los héroes de la guerra del 41, si uno hace una comparación que de por sí es bastante odiosa con los héroes de la guerra con Chile, debido a que esta guerra también terminó muy rápido, ¿no? No tenemos pues un Grau, ¿no? No hay un Bolognesi, no hay alguien que se inmola en el morro, no hay ese contexto dramático, por así decirlo, ¿no? Pero eso es una comparación, ¿no? O sea, porque sí hay héroes en la guerra del 41, ¿no? Más allá de Ureta tenemos al héroe de la aviación, a José Abelardo Quiñones, y también a Lipio Ponce, ¿no? O en el ejército también aporta el teniente Ponce, ¿no? El teniente Ponce también es el único oficial, es el oficial de mayor graduación que muere en esta guerra, pues, ¿no? Entonces tendríamos que hacerle justicia a esta guerra y dejar ese espíritu derrotista, ¿no? De que el Perú siempre ha perdido sus guerras, que el Perú es un país derrotado, y lo que se tendría que buscar es tal vez como un punto de inflexión, un punto de quiebre. La guerra del 41 como que es un país que sí puede vencer sus problemas, ¿no? Bien, sí, esta es una apreciación muy interesante. Continuando con la historia, ¿no? Entonces inician las hostilidades y ¿qué va siguiendo, ¿no? Hubieron batallas importantes en esta guerra que tenemos que conocer. Se llegaron a cuando uno trata de leer algo sobre esta guerra, hay nombres que uno nunca ha escuchado, ¿no? Y que son importantes en esta guerra. ¿Podría hablarnos sobre eso? Claro, mira, a ver, la guerra es una guerra, vamos a decirlo, utilizando un término de la Segunda Guerra Mundial, es Blitzkrieg, ¿no? Una guerra relámpago, debido a la situación en la que el Perú se encontraba. Estaba mucho mejor armado que Ecuador. Y como le llama Jorge Basadre, el agrupamiento norte, que era el Estado Mayor comandado por Ureta y por el teniente coronel Odría, ¿no? Y también por el general de brigada Antonio Silva Santisteban. Ellos son los que comandan este agrupamiento norte. Ellos son los que deciden rápidamente, ¿no?, la guerra. Y otro punto más sobre esta guerra rápida, que es una guerra en donde intervienen la Marina, la aviación, el ejército y la policía, o en este caso la Guardia Civil, pues, ¿no? Entonces, repito, es una guerra bastante rápida, se decide de una manera muy veloz a favor nuestro, por la coordinación que hay en este grupo norte, ¿no? Este agrupamiento norte,
¿no? Y la batalla más importante sería la de Quebrada Seca, que es donde muere Quiñones, ¿no? Al estrellarse contra la batería ecuatoriana. Y luego tendríamos algunos momentos de quizás escaramuzas, ¿no? Emboscadas, y en una de estas sería donde fallecería, pues, en la emboscada de Bromadoros, ¿no? El 5 de julio, estaba confundiendo, Alipio Ponce, ¿no? Él, en la quebrada de Porotillo, el 11 de septiembre, ¿no? Él ahí, junto con 30 policías más, combinados con y la infantería del ejército, ¿no? Son emboscados y mueren junto con el capitán del ejército, Alfredo Novoa, pues, ¿no? Pero ojo, hay que decir algo también, que esta guerra, para el 31 de julio o 1 de agosto, ya se había declarado por parte de ambos frentes el cese al fuego. Entonces, ¿qué era lo que había ocurrido en esta quebrada de Porotillo? ¿No? Se le había dado una misión de reconocimiento, de reconocer si Ecuador seguía avanzando sobre el territorio peruano, si habían puestos de vigilancia, ¿no? Y es en esta situación en que Alipio Ponce y el capitán Novoa, ¿no? Son emboscados y fallecen, pues, ¿no? Bien. Quizás esos serían los dos puntos más importantes de esta guerra, ¿no? La batalla de Quebrada Seca, que gana el Perú, y en esta emboscada en donde fallecen, pues, dos héroes nuestros, ¿no? Bien. Nos ha dado muchos datos usted interesantes. Habló de un teniente coronel Odría. ¿Ese teniente coronel Odría es el mismo que llega a ser presidente? Así es, ¿no? Así es. Él sería presidente en 1948, después de dar un golpe de Estado al presidente constitucional José Luis Bustamante y Rivera, ¿no? Entonces tenemos ahí un ejemplo de un presidente que fue héroe en una guerra, ¿no? O que participó en una guerra, ¿no? Así es. Lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido algunos presidentes, o varios presidentes, que han estado en guerras, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo que nos decía, y que para mí tiene gran importancia, es la historia de cómo muere Alipio Ponce, ¿no? El héroe de Carcabón, creo que le decían, ¿no? Pero él no solo lleva a cabo muere en esta acción y por eso se le declara héroe, sino que él ya había cumplido misiones y había obtenido triunfos también para el Perú, ¿no? En otros combates, por así decirlo. Así es, sí, en esa batalla de Quebrada Seca, que es el 24 de julio, ¿no? El 25 de julio, al día siguiente, en ese mismo día, pero en el extremo opuesto del río, ¿no? Sucede que Alipio Ponce, con sus oficiales, policías a su mando, al lado de algunos soldados del ejército, toman este puesto ecuatoriano de Carcabón y al día siguiente el de Guablillos, ¿no? Entonces hay un interesante testimonio, ¿no? Del teniente coronel del ejército Carlos Miñano, ¿no? Que él relata, ¿no? Cómo fue esta acción, ¿no? Cuál era la misión que tenía Ponce, ¿no? Y cómo es que pudo vencer en estos dos lugares, ¿no? Carcabón, por eso se le conoce como el titán o el héroe de esa batalla, ¿no? Porque él, Alipio Ponce, era el oficial, era teniente, ¿no? Y a él se le había, y es más, él se había ofrecido a ser parte de esa avanzada. Sí, y eso es muy importante, amigos contraculturales, amigos huancalicanos y amigos que nos están escuchando. Hoy nos están escuchando en Luisiana, nos están escuchando en Michigan, en Lima, nos están escuchando en Huancayo, aquí en Huancavelica, también en Acobamba y en Lircay. Nos están escuchando en estos lugares y es muy importante revalorar esto, ¿no? Él es un héroe policía, ¿no? Y eso le da un valor importantísimo, pues, un prestigio a la Policía Nacional, ¿no? Y una opinión
muy mía, es que los policías, la Policía Nacional, ¿no? La gloriosa Policía Nacional de Perú, debería ensalzar más a su héroe, ¿no? Lo tiene un poco como que olvidado, ¿no? Y esta palabra olvidada está presente siempre en esta entrevista, ¿no? En esta primera entrevista sobre el conflicto del 41. Y no es por ganas de molestar, de incomodar, porque justamente habíamos colgado ya el flyer en las páginas, ¿no? De Facebook, de la radio Contracultura, y se ha viralizado. Y siempre por ahí nos han escrito algunos amigos que les gusta mucho la historia y decían, olvidada jamás, no, nunca fue olvidada, ¿no? Lo entendían tal vez muy literal, pero si vamos también a la esencia de la realidad en que vivimos, casi nadie habla de conflicto 41, no solo los estudiosos entendidos, ¿no? Claro, y era lo que te comentaba algunos días atrás, ¿no? En el campo de Marte, ¿no? Hay un monumento, ¿no? A los vencedores del 41, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ha ido al campo de Marte aquí en Lima, ¿no? Se ha dado una vuelta, ve ahí a los chicos que danzan, que practican, otros van en patines, ¿no? Pero nadie repara que ese monumento, ¿no? Que en lo alto tiene a 3 mujeres que representan los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Y dice a la victoria, dice el monumento, ¿no? Y hay en otro lugar del mismo monumento hay una parte donde dice confraternidad, ¿no? Porque lo que buscaba el Perú era no anexar territorio, no era una guerra de conquista, sino era una guerra de buscar respeto, ¿no? El respeto hacia esa línea de frontera que se había demarcado en 1936, que Ecuador había violado, y por eso es que el 28 de julio, ¿no? Antes de que se cesen el fuego, ¿no? Por parte de Ecuador y Perú, el presidente Manuel Prado, ¿no? dijo lo siguiente en el mensaje a la nación, ¿no? Las tropas no regresarán hasta que los derechos del Perú fuesen reconocidos, ¿no? Entonces es una guerra que reafirma la posición peruana, ¿no? Entonces sí es una guerra que está olvidada, ¿no? La mayoría de peruanos desconocen esta guerra por lo mismo que hemos conversado, ¿no? Es una guerra que ha pasado rápidamente por la historia debido a que se le compara con la guerra del Pacífico, ¿no? Donde los héroes de pronto no son tan espectaculares, ¿no? No hay un Alfonso Ugarte, como te decía hace un momento, arrojándose del caballo, o un Grau inmolándose en Angamos, o un Taita Cáceres resistiendo en el interior del país, ¿no? Uh-huh. Es una guerra rápida, pero es una guerra que, vuelvo y repito, sirve para hacer sentir de que el Perú lo que buscaba era respeto, ¿no? Y lo terminó consiguiendo porque a Ecuador no le quedó otra que firmar el Tratado de Límites y de Paz de 1942, y aunque tampoco se sepa, el Perú terminó ganando territorio en esta guerra, ¿no? Sí, usted dijo también algo importante, algo muy interesante hace algunos minutos, ¿no? Una Blitzkrieg, ¿no? Blitzkrieg es una palabra en alemán que significa guerra relámpago, ¿no? Una guerra rápida, veloz. Cuando vemos algunas fotografías de la época, ¿no? Vemos ahí un tanque LPT, creo que es, checoslovaco, ¿no? Alucinante, y vemos un soldado peruano que está una infantería que está caminando al lado del tanque, y es como si viéramos una fotografía de la Alemania nazi invadiendo Polonia, claro, por ejemplo, ¿no? Es algo que increíble. Sí. Cualquiera que no sabe que esa fotografía es de un soldado peruano y de un tanque peruano, ¿no? Fácil se equivoca y piensa que es una fotografía de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque en esa época se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial en Europa y aquí se estaba llevando a cabo la guerra entre Perú y Ecuador. Es cierto, ¿no? Habría que añadir a lo que tú mencionas, Jorge, ¿no? Que la infantería era una infantería motorizada, ¿no? Las tropas eran aerotransportadas, ¿no? Y incluso debutó en una guerra aquí en la región, ¿no? Los paracaidistas, ¿no? Los paracaidistas, entre ellos Víctor Hugo Larrea, que ha fallecido hace muy poco tiempo, ¿no? En el 2018 falleció uno de los últimos combatientes vivos, ¿no? Que fue sargento y paracaidista,
¿no? Ujú. Entonces, eso es uno de los principios de la guerra relámpago o Blitzkrieg, ¿no? La organización y coordinación de todas las fuerzas, ¿no? Porque a veces también, como no tenemos muy en claro, no está muy estudiada esta guerra o no está tan divulgada, no se tiene en cuenta de que las 4 armas, ¿no?, fueron decisivas para la victoria peruana, ¿no? La Marina bloqueó puertos, transportó tropas, la aviación se encargó con los paracaidistas de tomar territorio, ¿no?, permitiendo la avanzada de esta infantería que estaba motorizada y que, como también mencionas, pues se movilizaron incluso hasta tanques, pues, ¿no? Ujú. Lo cual permitió este triunfo, ¿no?, al ejército peruano. Sí, y ese tanque aún existe. Sé que lo han arreglado, ¿no? Lo han reparado y incluso que estuve en uno de los desfiles hace algunos años por el Día de la Patria. Estábamos hablando sobre el estilo de guerra que llevó a cabo el Perú, que fue un estilo Blitzkrieg, ¿no? Si nos ubicamos en el contexto, era el año 1941, ¿no? Ya tenía 2 años, o casi 2 años de guerra Europa, porque la Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939. Entonces, ya había conocimiento de la forma de guerrear, es decir, la forma de luchar. ¿Cree usted, maestro Jorge Arroyo, que se hizo eso, se vio ese ejemplo y se ejecutó así? Bueno, no tanto como ver un ejemplo, ¿no? Pero no hay que olvidar de que en el gobierno del general Benavides, en los años 30, ¿no? Benavides le dio mucha importancia al ejército, se compró armamento, y entre otras cosas porque el Perú tenía había sofocado un peligro de guerra con Colombia a raíz de la entrega del departamento de Leticia por parte del presidente Leguía en 1922. Entonces no hay que olvidar que Sánchez Cerro en el 31 moviliza tropas, ¿no? Perdón, en el 33 moviliza tropas, ¿no? Y es asesinado en el momento en que él está pasando revista ahí en el campo de Marte, ¿no? A los soldados que supuestamente pues iban a ir a recuperar lo que era Leticia, ¿no?, lo que se había entregado. Entonces, el Perú tenía una preparación en los años 30 y se había contratado incluso una misión francesa, ¿no? Siempre el Perú había tenido una relación con Francia, ¿no?, en lo que respecta a la preparación de los oficiales. Ahora, por otro lado, hay otro conflicto también que serviría de ejemplo, que es el del 36 al 39, la Guerra Española, o la Guerra Civil Española. Civil, claro. ¿No? La Guerra Civil Española. Entonces, todos estos sucesos, de una manera u otra, permitirían que el Perú pudiese prepararse de manera eficaz para esta guerra, pues, ¿no? Pero no vamos a negar que sí hay una influencia de esta guerra relámpago, ¿no? Uh-huh. Ahora, los hechos armados, ¿no?, propios de una guerra, básicamente son en el mes de julio, ¿no? Como ya he manifestado hace un momento, para el 1 de agosto el general de brigada Silva Santisteban había preparado una ofensiva en la zona oriental del combate, ¿no?, con 1.845 hombres, ¿no?, y termina ocupando esa zona de conflicto, ¿no? Entonces, Ureta por un lado, Silva Santisteban por otro. Toda esta situación, Daniel Masterson, en un libro llamado Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno, ¿ya?, señala lo siguiente, ¿no?, que para este momento, para el 1 de agosto, la resistencia ecuatoriana había completamente colapsado. Las deserciones en el ejército ecuatoriano eran masivas, quedando de esta manera Guayaquil y Quito a merced de que las tropas peruanas pudiesen avanzar y tomarlas, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces para Ecuador fue una situación muy, pero muy dramática y traumante. Penosa, ¿no? Maestro, nos está escribiendo Eric Yair Falcón desde Casma,
Ya, Ancash nos envía saludos, le hacemos llegar saludos a Eric, ¿no? Y él nos escribe, nos dice, ¿no? El 22 de julio muere Pedro Chamochumbi del lado peruano en Papayal. Nos envía una foto, ¿no? Dice, la foto es de un soldado del Batallón de Infantería 5, se llama Jesús Romero Vázquez, con su hermano Concepción Romero Vázquez, se presentaron voluntarios para la guerra. Jesús fue herido en la toma de Huaquillas, ¿no? Bien interesantes datos que nos hacen llegar los escuchas, que con esta tecnología nosotros somos escuchados en gran parte, en todo el mundo, ¿no? De todos los que quieran contactarse, y qué interesante, le agradecemos el estar atento al programa. Maestro, entonces ya estamos dándole forma, ¿no? a la idea y a la entrevista, que ya está pronta a terminar esta primera parte. Zarumilla, ¿no? Zarumilla, también hubo una batalla ahí. Así es, sí, sí. También en esta batalla se llevó a cabo esa confluencia de armas, ¿no? Es decir, del ejército, la fuerza aérea, durante toda la guerra se llevó a cabo. Y la otra pregunta que nos están haciendo aquí es, ¿cuánto tiempo duró la guerra? La guerra en sí, podríamos decir que, como decía hace un momento, ¿no? La guerra dura todo el mes de julio, ¿no? Porque para el 1 de agosto hay un cese al fuego, pero el Perú no estaba, y en eso fue bastante inflexible, no iba a retirar tropas de las provincias ocupadas, básicamente de esta provincia del Oro, ¿no? Ahí en Ecuador, hasta que Ecuador respetase, ¿no? El statu quo de 1936 y se fijase de una vez por todas una solución limítrofe, ¿no? Entonces, recién hasta 1942, hasta enero de 1942, la guerra, podríamos decir, que tiene su fin, ¿no? Y formalmente con la firma del Tratado de Río de Janeiro, que se ratifica pues en nuestro país, o se firma, perdón, entre Perú y Ecuador en 1942. Y la batalla de Zarumilla, ¿no? Fue el 23 de julio, ¿no? También se destrozó, por así decirlo, la resistencia ecuatoriana en esta zona de frontera, ¿no? Lo que permitió que el Perú pasase ya a un territorio que no estaba en disputa, ¿no? Entonces, lanzando tropas transportadas en camiones y en aviones sobre esta provincia del Oro, ¿no? Que prácticamente solamente pudieron resistir un día, ¿no? O un día es decir mucho, ¿no? Una cuestión de horas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Esa contundencia con la que actuó las Fuerzas Armadas peruanas de la época. Y usted dijo algo importante. Fue la primera vez que en la región, es decir, en toda Sudamérica y en América, ¿no? Me atrevo a decirlo, en que se lleva a cabo operaciones aerotransportadas militares en un conflicto armado, y lo hace el Perú, y lo hace pasando las líneas de enemigas, ¿no? O sea, como se ve en las películas o como leemos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, tal cual también se hizo en esa zona. Y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y que hay que valorar, ¿no? Nos escriben también, nos dicen que en agosto también hay combates, el 11 de agosto, en Zapotillo, en Macará, Rocafuerte, en el oriente, ya había combates después del 1 de agosto. Imagínense, maestro Arroyo, estamos tocando las venas de los jóvenes, de los historiadores, de los investigadores, y nos van dando datos, lo que nos da alegría, y creo que estamos logrando el objetivo, ¿no, maestro Jorge?, de formar conciencia. Así es. Hay que reforzar esta idea de que hay el cese al fuego, vuelvo, repito, termina el 31 de julio, ¿no? Pero, una vez más lo digo, el alto mando peruano, ¿no? O el agrupamiento norte, ¿no? Básicamente casi en una disputa con el presidente Prado, no estaban dispuestos a retroceder o abandonar puestos de avanzada, ¿no? Y es por eso que se dan esas escaramuzas o pequeñas batallas que se ha mencionado,
y en una de esas es donde muere Alipio Ponce en septiembre de ese año de 1941. Entonces es un dato interesante, ¿no?, que debemos tener en cuenta. El Perú mantuvo su posición a pesar del cese al fuego. El Perú no iba a retroceder hasta que no se reconociese la posición que había asumido la Cancillería y el gobierno peruano de poder resolver la situación fronteriza con el Ecuador de una vez por todas, ¿no? No hay que olvidar que estamos en 1941 y que con Ecuador habíamos tenido problemas limítrofes, o no, bueno, para ser ya más exactos, la guerra de la Gran Colombia, entre los años de 1828 y 1829, sería el punto de partida para los problemas limítrofes que tendríamos primero con la Gran Colombia, que reclamaba, o Bolívar reclamaba Tumbes, Jaén y Maynas, y que ese mismo reclamo sería heredado por los gobernantes ecuatorianos a partir de 1830, llevándonos a un conflicto bajo el gobierno del mariscal Ramón Castilla en 1858-60, y que luego tendríamos el punto más alto en esta guerra de 1941, y que incluso Ecuador desconocería el tratado de límites del 41, diciendo que que no se podía ejecutar en 1960, razón por la cual Ecuador volvería a infiltrar tropas en los sucesos de Falso Paquilla, ¿no?, ya en los 80s, y finalmente en 1995 en la guerra del Cenepa. Bien, maestro, hemos llegado al final de esta entrevista, esta primera parte de la entrevista sobre el conflicto del 41. Estamos avanzando en nuestros conocimientos. Ha habido expectativa por parte de nuestros seguidores, nos han escrito varios datos. Ya vamos a buscar la fecha próxima, lo más pronto, para poder hablar la segunda parte de esta entrevista. Le agradezco, maestro, y ya en la siguiente ocasión vamos a hablar específicamente sobre los héroes, ¿no?, que tuvo la guerra, ¿no?, de Quiñones, del mismo Alipio. Vamos a profundizar un poco más. El capitán Novoa. También, y el valor que tiene esta guerra, el haberla ganado, y en el aspecto geopolítico, estratégico, histórico e incluso moral para nuestro país. Muchísimas gracias, maestro Jorge Arroyo, sus palabras de despedida. Ok, a ti más bien gracias, Jorge, la oportunidad de siempre poder participar en tu programa. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en nuestro país y a los que también lo hacen por fuera. Y una recomendación, ¿no? Si alguien quiere leer algo breve sobre la guerra del 41, le recomiendo un cuento, ¿no?, de Julio Ramón Ribeiro, un cuento que se llama Los Moribundos, ¿no?, que está en la colección de cuentos Las Botellas y los Hombres, ¿no? Los Moribundos es un cuento corto donde Ribeiro da cuenta de lo que sucedió en esta guerra del 41. Bien. Muchísimas gracias, maestro Jorge Río. A ti, Jorge. Saludos a todos. Que tengan una buena tarde. Saludos. Gracias, hasta luego.